Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermana en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida en este día martes 18 de abril del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 15. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón, que nuestro corazón sea esa tierra fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo, con mucha perseverancia, podamos dar mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Que podamos recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, que la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 21, y en el versículo 22 nos dice que no solamente nos contentemos con escucharla, sino que la pongamos por obra, porque necesitamos alimentarnos de ella cada día, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Además, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, nos dice allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a comprender la palabra de Dios, como dice allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 7 al 15. No te extrañes de que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un saludo muy especial, lleno de mucho cariño y un abrazo de corazón a corazón a cada uno de ustedes. Que el amor de Jesucristo viva en cada uno de sus corazones. Gracias por estar presente para meditar juntos el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 7
al 15, donde Jesús nos habla acerca de que tenemos que renacer desde arriba, tenemos que renacer de nuevo. Y nos dice, no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla desde donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Entonces tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Nos dice aquí en el versículo 5, Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si nosotros nacemos del agua, nacemos del Espíritu, vivimos ya según el Espíritu. Y Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que cuando vivimos según el Espíritu, entonces somos hijos de Dios. Jesús nos invita a renacer de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso es tan importante el sacramento del bautismo, donde nos sumergimos en Jesucristo, nos revestimos de Jesucristo, donde somos nuevas criaturas a través del bautismo. Nos dice en Romanos capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Allá en Gálatas capítulo 3, versículo del 27 al 29, nos dice que todo el que ha sido bautizado en Cristo se ha revestido de Cristo. Entonces por eso es importante el sacramento del bautismo, para revestirnos de Jesucristo, para ser nuevas criaturas en Cristo. En Gálatas 3:29 nos dice que con el bautismo ya somos herederos según la promesa. Antes del bautismo somos criaturas de Dios. Luego del bautismo somos hijos de Dios. Primera de Pedro 3:21 nos dice que el bautismo nos salva. Por eso es importante el bautismo. Por eso es importante poner en práctica las palabras del Señor Jesucristo y no quedarnos solamente escuchándolas. Porque hay muchas personas ahí que todavía aún no han bautizado a sus niños, a sus niñas, a sus hijos, a sus hijas, y se dejan llevar de la mentira de los protestantes. Y Satanás es padre de toda mentira, nos dice en Juan 8:44. Y vienen a decir que los niños no tienen que bautizarse, que tienen que bautizarse ya de grandes, tienen que bautizarse a la edad de Jesucristo a los 33 años y tiene que ser en el río. No, Jesucristo se bautizó en el río, pero cuando él recibió el Espíritu Santo, cuando él estaba fuera del río, nos dice allá en San Marcos capítulo 1 del versículo 8 en adelante, que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Jesús cuando él estaba fuera del agua. Entonces no es necesario que sea sumergido en el río, sino sumergido en Jesucristo a través del sacramento del bautismo, que es un medio de salvación que Jesucristo dejó en su una y única iglesia que él fundó personalmente, para que así llegara la salvación a todo el mundo. Porque en primera de Timoteo 2:4 nos dice el Señor que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ahora habría que, vamos a leer qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del versículo 38 en adelante, y vamos a ver qué nos dice que para qué sirve el bautismo, y también nos dice que es también para los niños, para sus hijos, así lo dice. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pueden buscarlo conmigo, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías,
para que sus pecados sean perdonados. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados. Alguien me podría decir, pero los niños no tienen pecado. Bueno, eso lo dicen los hermanos separados. Mas ustedes y yo tenemos que ser, como dicen Juan 20:27, creyentes. Creyente es el quien cree a Dios. Creyón es quien cree a un hombre. Y quien abandona la palabra de Dios y va detrás de la enseñanza de un hombre es maldito, dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Dios. El niño tiene pecado. Salmo 51, versículo 5, versículo 7. Salmo 51, versículo 7 dice, en pecado me concibió mi madre. Pecador soy desde el seno de mi madre. Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice que por un solo hombre entró el pecado y la muerte. Y todos fueron constituidos pecadores. Romanos 3:23, todos pecaron. Se llama el pecado original que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. El pecado de la desobediencia, el pecado que viene desde el origen. Entonces el niño no tiene un pecado que el bebé no tiene un pecado que él haya cometido, pero tiene el pecado que todos los bebés y niños tienen antes de bautizarse, que es el pecado original que viene antes desde el inicio, desde el origen. Se llama pecado original, donde dice que el bebé o el niño tiene pecado. Salmo 51, versículo 7, Romanos 5:19. Por un hombre entró el pecado y todos fueron constituidos pecadores. Entonces, con el bautismo se perdona los pecados de los bebés y también si es un grande que no se ha bautizado todavía y se bautiza, también se perdonan es para el perdón de sus pecados. La iglesia enseña que cuando un niño pasa de 7 años en adelante, antes de bautizarle hay que darle una catequesis, una enseñanza para enseñarle qué es el bautismo, como le estamos haciendo aquí, con capítulos de versículos, para que su fe crezca fundada en las Sagradas Escrituras. Entonces aquí en Hechos 2:38 nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y no solamente eso. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es también para recibir el don del Espíritu Santo. Miren el gran regalo que Dios nos da a través del bautismo. 1. Con el bautismo renacemos de nuevo y somos nuevas criaturas con Cristo. Nos dice allá en Romanos capítulo 6, del versículo 3 y 4. Con el bautismo nos hacemos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, que lo vamos a leer en un momento. Con el bautismo se perdonan los pecados, incluyendo el pecado original. Con el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Con el bautismo, en Gálatas 3:27, dice que nos revestimos de Cristo. Con el bautismo nos hacemos herederos del cielo, hijos auténticos de Dios. Con el bautismo también nos sirve para la salvación, nos dice ya en 1 Pedro 3:21. Y sigue diciendo, Hechos 2:39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, aunque estén lejos. El bautismo es para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos a que el Señor quiere llamar para que se salven. Miren, Hechos 2:39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Para todos aquellos a los que el Señor quiera llamar, aunque estén lejos. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 2:4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y aquel día
En el versículo 41 en adelante nos dice que se unieron 3,000 almas. Ahora vamos a Hechos capítulo 16, versículo 15. A ver qué nos dice. Hechos 16, 15. Vamos a ver que se bautizaban familias completas. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Versículo 15. Hechos 16:15. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Miren, Hechos 16:15. Recibió el bautismo Lidia, recibió el bautismo junto con los de su familia. Y aquí no dice menos los niños, con toda su familia. También vamos a ver cuando Pablo y Silas estaban en prisión. Vamos a ver el versículo 31 al 33. Hechos 16 del 31 al 33. Vamos a leer desde el 30. Hechos 16:30. Del 30 al 33. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? El carcelero le pregunta a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. No excluye a los niños, tú y tu familia. Le anunciaron la palabra, primero le predicaron a él porque era grande, era un adulto. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Entonces el carcelero se bautizó él y toda su familia. Ahora, muy importante, un detalle muy importante. Muchos hermanos separados dicen: tenemos que bautizar con el nombre de Jesús, con el nombre Jesús. No. El Señor Jesucristo, cuando les dice a los apóstoles que bauticen en su nombre, nos dice, el Señor Jesús nos da la enseñanza, cómo tiene que ser. Si dice: vayan y digan, ¿estás bautizado en el nombre de Jesús? ¿O cómo? Mateo capítulo 28, versículo 20. Cuando dice: en mi nombre, vayan en mi nombre, dice Jesús, que vayan de parte de mí, como dice en Juan capítulo 5, versículo 43. Yo vengo de parte de mi Padre. O sea, viene Jesús en nombre del Padre, en nombre de Dios, en nombre de la primera persona de la Santísima Trinidad. En Juan 5:43 dice Jesús: yo vengo en el nombre de mi Padre. Eso es venir en el nombre. Y por eso Jesús manda a sus discípulos a bautizar en su nombre, en el nombre de Jesús del Mesías, en el nombre de Jesús del Salvador. Entonces, no es que va a ir a bautizar con el nombre. Muchos piensan que es con el nombre. Jesús,
con el nombre. No. Cuando dice Jesús, vayan y bauticen en mi nombre, es de mi parte, como yo les enseñé. Como Jesús nos enseñó a bautizar, Mateo 28:19. Vamos a ver. Vamos a bautizar, vamos a ver cómo Jesús nos envía en su nombre, de su parte, a bautizar. Cómo Jesús envía a sus apóstoles a bautizar. Vamos a leerlo desde el versículo 18. San Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Vayan pues y hagan que todos sean mis discípulos. Aquí está Jesús hablando a sus apóstoles. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Vamos a ver cuál es el primer paso para ser discípulo del Señor. ¿Cuál es el primer paso para convertirnos en discípulos auténticos del Señor? Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos. Aquí no dice menos los niños. Eso lo agregan los hermanos separados, inspirados por el enemigo, que es padre de toda mentira, como dice en San Juan 8:44. Mateo 28:19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos. ¿Cómo llegarán a ser todos los pueblos discípulos del Señor? Obedeciendo y poniendo en práctica el primer sacramento. El bautismo es tan importante que la iglesia lo llama sacramento, el sacramento del bautismo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28:19 nos dice, primeramente, que para ser discípulos del Señor tenemos que haber sido bautizados. Y por eso es que bautizamos a los niños, porque queremos que desde niños sean herederos del cielo, sean revestidos de Cristo, sean discípulos del Señor. ¿Cómo manda Jesús? Dice, vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús enseñó así. Entonces, cuando en Hechos de los Apóstoles dice San Pedro, por ejemplo, allá en Hechos 2:38, bautícense en el nombre del Señor, bautícense en el nombre del Señor, no está diciendo con el nombre, sino en el nombre del Señor de parte de Dios. Y ellos son los apóstoles, son los embajadores de Dios, nos dice allá en 2 Corintios 5:20, que los apóstoles son embajadores de Dios. Y ellos vienen de parte de, y vienen a bautizar en el nombre como Jesús mandó. Mateo 28:19, vamos a leer otra vez. ¿Cómo mandó Jesús a bautizar? Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, primero, para ser discípulo del Señor, nos dice, primero bautícenles y luego enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enviado. Por eso es que hay la catequesis, la enseñanza para liturgia, la enseñanza para los niños, para hacer los sacramentos. Hay que primero darle la catequesis y luego primero se les bautiza y luego se les va enseñando todo lo que Jesús
nos ha encomendado. Por eso dice en Marcos capítulo 4, versículo 26, que el reino de Dios es como una semilla que sembró un hombre en su campo y sin darse cuenta, esa semilla pequeñita, sin darse cuenta, pasaba el día, pasaba la noche, pasaba el día, pasaba la noche, pasaba el día, pasaba la noche, y así fue creciendo hasta hacerse grande. Así la palabra de Dios va creciendo en los niños, aunque no se den cuenta, ellos ya se van encaminando en el camino de Dios. En el Antiguo Testamento, por allá en Génesis capítulo 17, versículo del 10 en adelante, nos dice que para formar parte del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, había que circuncidarse, cortarse la carne del prepucio a todos los varones. Y los padres de Jesús pusieron en práctica, porque Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Nos dice allá en San Lucas capítulo 2, Lucas 2 del 22 al 24. Para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, ¿cuál es el primer paso para formar parte del pueblo de Dios? De para formar parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de la cual Jesucristo es la cabeza, el bautismo. Nos dice por ahí en Primera de Corintios capítulo, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, vamos a ver. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Cuando nos bautizamos, pasamos a formar parte de un solo cuerpo. El cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia y Jesús es la cabeza, nos dice en Colosenses 1:18. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 2:11. Bien, Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 12. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, no como en el Antiguo Testamento, como nos dice por ahí en Génesis 17:12, que había que cortarse la carne del prepucio para formar parte del antiguo pueblo de Dios. Nos dice aquí, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Recuerdan lo que Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 5, hay que renacer del agua y del espíritu. Entonces dice, en Cristo Jesús recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Cuál es la circuncisión para el nuevo pueblo de Dios, para para formar parte del nuevo pueblo de Dios? El bautismo. Otra vez. Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? El bautismo. Para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos visto con claridad, basado en las Sagradas Escrituras,
la importancia del bautismo. Mis amados hermanos y hermanas, ayúdennos a llegar a más personas con el Evangelio del día, dándole compartir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Denle suscribir a su canal de evangelización. Ayúdennos a compartir para llegar a más personas. Si desean apoyarnos en este ministerio de evangelización, pueden hacerlo utilizando el método seguro de PayPal. Que el Señor bendiga su noble y generoso corazón. Les quiero y los amo en el amor de Jesucristo.